todos. YEM, empresa mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en el mercado eléctrico nacional en soluciones para la utilización y transformación de la energía, continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. Y el día de hoy tiene el placer de presentar el siguiente tema: mantenimiento predictivo y pruebas recomendadas para transformadores de potencia, impartido en esta ocasión por nuestro instructor, el maestro en ciencias, ingeniero Rodrigo Ocón Valdés. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestro panelista. Para ello requerimos ingresen su nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de la pantalla. Al finalizar la exposición, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Daremos prioridad a las que llevan nombre, por ello es importante registrarse. Les invitamos también a contestar una pequeña encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR al final de la presentación, ya que es muy importante para nosotros su retroalimentación. Sin más por agregar, iniciamos. Adelante, Rodrigo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio a este webinar. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre el mantenimiento y directamente dirigido, ¿verdad?, a los transformadores de potencia. Muy bien, inicialmente pues el contenido de la plática vamos a abordar un poquito, vamos a arrancar un poquito platicando sobre lo que es el transformador de potencia y la importancia que tiene el transformador desde el punto de vista del concepto de la gestión de activos, ¿verdad?, siendo el transformador un activo muy importante. Platicaremos un poquito del ciclo de vida de los transformadores y finalmente entraremos al tema en particular, mencionando los tipos de mantenimiento, hablar un poco más a detalle, ¿verdad?, del mantenimiento periódico, algunas de las pruebas más importantes o las pruebas que nosotros llamamos de rutina que deben de realizarse. Finalmente hablar un poquito de accesorios especiales y unas conclusiones breves sobre el tema tratado. Muy bien, pues iniciando. El transformador en el sistema de potencia, pues digamos, es uno de los elementos más importantes y una de las razones es que, pues desde las primeras épocas se ha demostrado que la transmisión a grandes distancias de energía es mucho más eficiente si se realiza en tensiones mayores, en altos voltajes, ¿sí? Esto debido a que las pérdidas eléctricas, pues son proporcionales a la potencia eléctrica al cuadrado que se intente transmitir, pero son inversamente proporcionales al cuadrado de la tensión. Quiere decir esto, ¿verdad?, que si incremento el nivel de tensión, tengo menos pérdidas. Si yo duplico el nivel de tensión, las pérdidas disminuyen en relación cuadrática, es decir, 4 veces. Esa es una de las grandes razones por las cuales el transformador sigue y seguirá siendo, ¿verdad?, uno de los elementos fundamentales del sistema eléctrico de potencia. Y recordemos, ¿verdad?, que cuando hablamos del concepto de un transformador de potencia, se define, ¿verdad?, en las normativas como aquel que tiene una capacidad mayor de 500 kVA. Muy bien, esto solo para recordar, ¿verdad?, lo que acabamos de comentar. El transformador pues está inmerso, ¿verdad?, en todas las partes del sistema. Esta es una representación del sistema eléctrico de potencia que recordamos, ¿verdad?, básicamente está en 3 partes: el sistema de generación o la parte de generación donde se genera la energía, la parte donde se transmite esa energía y finalmente la parte de distribución. Es decir, generación, transmisión y distribución, que son los subsistemas más importantes, ¿verdad?, en los que se divide el sistema eléctrico de potencia. En cada uno de estos elementos o en cada uno de estos subsistemas, el transformador juega un papel primordial. Desde que se incrementan los niveles de tensión, precisamente en la parte de generación, ¿verdad?, se acopla a las líneas de transmisión hasta que llega a los centros de consumo, a los sistemas de distribución. En cada etapa, ¿verdad?, pues vamos teniendo reducciones, primero elevaciones de tensión y finalmente reducciones subsecuentes hasta llegar a los niveles de tensión de consumo que necesitamos. Entonces el transformador pues juega un papel primordial desde los grandes transformadores que están conectados, ¿verdad?, en las centrales de generación de energía eléctrica,
hasta los transformadores más pequeñitos que denominamos transformadores de distribución, que encontramos, ¿verdad?, muy cerca de nuestras casas, es decir, muy cerca de los centros de consumo, que realizan una función básicamente reductora para acoplar, ¿verdad?, esos niveles de tensión a niveles de tensión de utilización. Muy bien. Vamos a ver qué tiene que ver el transformador con un sistema de gestión de activos. Bueno, en general, la concepción de lo que llamamos la gestión de activos, ¿verdad?, básicamente es un conjunto de actividades y prácticas a través de las cuales una organización maneja de forma eficiente sus activos. Y esto con el propósito de alcanzar un plan estratégico organizacional, ¿sí? Es decir, en forma simple, ¿verdad?, un activo pues es todo lo que se necesita, ¿verdad?, para que una empresa, para que un sistema, para que una organización funcione, ¿verdad? Es decir, la maquinaria, las instalaciones, los elementos. De ahí pues no cabe duda, ¿verdad?, de esta concepción que el transformador dentro del sector eléctrico pues es uno de los activos más importantes, es decir, se considera como un activo crítico dentro de todo este proceso que acabamos de platicar, es decir, desde la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Dentro de todo lo que involucra, ¿verdad?, los aspectos que involucran el concepto de la gestión de activos o todo esto de la gestión de activos, pues se debe de cubrir para cada uno de los activos el ciclo de vida del equipo y se deben de considerar muchos elementos, muchas funciones, muchas cuestiones, pues desde, en el caso particular de los transformadores, ¿verdad?, desde que es las revisiones de diseño, las condiciones de operación, el envejecimiento natural que va a tener, y una de ellas muy importante, pues también es el propio mantenimiento del equipo, ¿sí? También involucra opciones de renovación, modernización, reemplazo, etcétera, que, bueno, pues serán tema de otras pláticas. En este caso nos vamos a centrar particularmente a este aspecto fundamental de operación, que es el mantenimiento. Normalmente sabemos que un transformador pues es un equipo que está diseñado para tener una cierta vida útil, normalmente definida entre 20 y 35 años. 35 años. En la práctica pues depende de algunos aspectos, mucho depende del mantenimiento precisamente, del tipo de carga, etcétera. Y pues puede haber situaciones en las cuales los transformadores llegan a tener vidas mucho mayores de estas, hasta más de 45 años o en algunos casos mayores, ¿no? Todo esto depende pues de ciertas condiciones, pero una de ellas muy importante pues es el mantenimiento. En este esquema visualizamos de una manera muy compacta, ¿verdad?, lo que es el ciclo de vida del transformador. Todo comienza con una necesidad, ¿verdad? Se parte o se hace una licitación, se parte a lo que es el proceso de diseño, ¿verdad?, que involucra pues entender todas las especificaciones, las necesidades y todo lo que involucra la construcción de este equipo. Se pasa al proceso de fabricación y digamos una etapa fuerte en esta etapa pues es el proceso de pruebas que se hacen en fábrica, pruebas muy especiales que normalmente se hacen solo una vez en la vida del equipo, pues para validar, ¿verdad?, que las especificaciones cumplen o digamos las especificaciones de diseño cumplen con las especificaciones del cliente y los parámetros de operación a los cuales va a ser sometido el equipo. Después de esto, pues el equipo pasa a la etapa de puesta en marcha, cuando ya propiamente el cliente, o en este caso la persona que compre el transformador, pues toma posesión de él, y de ahí, bueno, comienza el ciclo de operación, durante el cual, pues el mantenimiento está completamente de la mano. Finalmente, pues al llegar al término de la vida útil, pues hay un periodo de desincorporación o hay una etapa de desincorporación, ¿verdad?, que es cuando el transformador pues termina su etapa de vida útil. Esto lo podemos resumir, ¿verdad?, como un proceso de adquisición, uso, mantenimiento, que es muy importante, y al final la sustitución de los equipos. Cuando hablamos del término de cuándo termina la vida útil de un equipo, básicamente se puede mencionar tres aspectos fundamentales, es decir, puede ser un fin de su vida técnica, es decir, cuando el transformador, pues ya por su propia
operación llega a tener un problema, una falla, etcétera, y pues hasta ahí termina la operación del equipo. Puede llevarse a cabo por medio de un fin de vida estratégico. Por ejemplo, cuando se realiza alguna modernización, se cambian los niveles de tensión, se repotencia, etcétera. Bueno, pues ese también puede ser otro factor para terminar el ciclo de vida. O también puede ser una vida económica o el final de vida económica que puede suceder, ¿verdad? Cuando pues el equipo ya tiene muchos problemas y se hace una gestión en ese sentido, ¿verdad? A lo mejor genera más pérdidas o es un equipo ya antiguo que me cuesta más mantenerlo operando porque pues el mantenimiento es elevado, su eficiencia es muy baja, etcétera. Puede haber varias circunstancias y en ese momento se puede tomar la decisión pues de finalizar, ¿verdad? En este caso la vida del transformador. Muy bien, entrando de lleno al tema, ¿verdad? Hablamos de los tipos de mantenimiento. Pues podemos hablar mucho de cada uno de ellos. En general, esta es una clasificación muy dirigida al área de los sistemas eléctricos, ¿verdad? Que en este caso la SIGRE pues propone, ¿verdad? Básicamente los mantenimientos van evolucionando como cualquier tema. En mantenimiento correctivo, ¿verdad? Cuando pues ya hay un problema y se tiene que corregir. El mantenimiento preventivo, que normalmente es un mantenimiento basado en tiempo. El predictivo, que también es basado en tiempo, pero normalmente tiene una función muy particular, que es tratar de anticipar posibles problemas, ¿no? Mucho de este mantenimiento predictivo pues involucra el monitoreo, ¿sí? Y bueno, pues la gran ventaja de este mantenimiento es tratar de reducir pues riesgos, ¿verdad? Y costos, ¿verdad? De operación en el caso de algún problema en el sistema. También existe el nivel, digamos, más avanzado cuando se habla de un mantenimiento estratégico de optimización, que actualmente se le conoce como el mantenimiento centrado en confiabilidad, en donde aparte de los otros esquemas, ¿verdad? Se analizan aspectos, ¿verdad? Operativos, aspectos que tienen que ver con la gestión de los recursos propios de la empresa. Esto pues está ampliamente referenciado en varios normativas, en varias papers, etcétera. Hablando de las normas europeas, pues tenemos básicamente la misma clasificación, es decir, se puede hablar de los mantenimientos preventivos, de los correctivos, y dentro de los cuales, pues estas evoluciones tecnológicas, pues también van impactando, ¿verdad? En las técnicas que se utilizan modernamente para los mantenimientos. Basado, digamos, nuevamente en la referencia de SIGRE, este es un caminito muy general, ¿verdad? De lo que involucra el proceso de mantenimiento, lo que puede involucrar el proceso de mantenimiento en un equipo. Todo inicia, digamos, en este caso, con la puesta en operación, la puesta en marcha y cuando se pone a trabajar el equipo. Normalmente tenemos 4 niveles o 4 esquemas de mantenimiento conocidos, que es el mantenimiento, el TBCM, que es el monitoreo de la condición basada en tiempo. Y por otro lado también tenemos el monitoreo de la condición en línea, es decir, cuando utilizamos algunos equipos para monitoreo en línea, ambos se conjugan, ¿verdad? Para darnos lo que nosotros conocemos como un mantenimiento basado en la condición. Es decir, en este caso, tanto el monitoreo como el monitoreo en línea, el monitoreo basado en tiempo, es decir, en ciertos periodos de tiempo, o como la utilización de monitores modernos, ¿verdad? Se conjugan para constituir lo que llamamos el mantenimiento basado en la condición. Por otra parte, y no menos importante, muy importante también, es el mantenimiento basado en tiempo, que es tradicionalmente lo que muchas empresas utilizan, pero sigue siendo muy importante. Este mantenimiento denominado TBCM, que bueno, básicamente es el mantenimiento basado en tiempo, pues involucra gestionar, ¿verdad? Ciertas tareas y programarlas a lo largo de ciertos intervalos de tiempo durante la vida útil de los equipos. Todas estas estrategias, ¿verdad? Se combinan, no necesariamente debe ser una, todas pueden trabajar en conjunto y finalmente todo esto está enfocado, ¿verdad? A hacer una evaluación de la condición operativa del equipo. ¿Qué sucede cuando ya hacemos la evaluación? Bueno, pues hay 2 posibilidades, ¿verdad? Si yo hago una evaluación, puede resultar normal, puede no resultar normal. Si no es una situación normal, bueno, pues tengo que pasar a una interpretación y muchas veces tengo que, pues, ver la posibilidad de realizar más pruebas, de intensificar monitoreos, de
cuestionar incluso a alguien que sepa más que yo, es decir, asesorarme, etcétera. Y si todo esto es correcto, bueno, puedo regresar en el caminito, ¿verdad? Regreso al número 2 que tengo por acá, que es lo mismo que cuando yo tengo una condición normal, es decir, puedo seguir trabajando el transformador sin ningún problema. Regreso a la condición 1, que es la condición de operación. Sin embargo, si hay un problema mayor, si se detecta alguna desviación, si se detecta algún problemita, ¿verdad? Durante este periodo de interpretación de resultados de evaluación, puedo tener dos caminos, ¿verdad? Puede ser que sea un problema menor o puede ser un problema mayor. En el caso de un problema menor, normalmente pues se debe de aplicar un mantenimiento correctivo. En este caso aplica ya un mantenimiento correctivo y este es validado pues básicamente por las pruebas y diagnóstico para nuevamente regresar al ciclo de operación. Si por algún motivo, ¿verdad?, el trabajo amerita, es decir, ya es un problema de índole mayor, ¿verdad?, puede ser una falla mayor en las bobinas, etcétera, ¿verdad?, entonces yo tengo que hacer una evaluación técnica económica para validar en función de las características del equipo, de las necesidades, de los recursos y de muchos aspectos que puede haber involucrados detrás de todo, pues sí es necesario realizar una evaluación, es necesario más bien evaluar técnicamente y pues si en ese momento el equipo es ya un equipo que tiene una cierta antigüedad, ya cumplió con lo que tenía que cumplir, etcétera, pues normalmente se puede decidir ya darle fin a su vida útil. O también puede ser que el caso de repararlo o restaurarlo sea pues económicamente inviable, es decir, sea más simple comprar una unidad nueva. Entonces pues paso, ¿verdad?, a la siguiente etapa, que es reemplazarlo. Sin embargo, si el equipo es reparable y técnicamente es viable, pues se puede reparar o restaurar. Se realiza un trabajo de reparación mayor que puede ser en campo o puede ser en fábrica, ya dependiendo también de la condición. Y al final retornamos, ¿verdad?, nuevamente después de una reparación mayor, normalmente nos regresamos hasta el inicio del diagrama, ¿verdad?, hasta la puesta en marcha para iniciar el ciclo nuevamente. Entonces, en forma general, este es como está de alguna forma estructurado, ¿verdad?, el ciclo, ¿verdad?, de todo esto que involucra la operación y el mantenimiento de los transformadores. Y esto muy pegado, por eso les pongo por ahí la referencia a lo que establece el SIGRE o la SIGRE. Muy bien. Entrando un poquito más a detalle, vamos a platicar ya un poquito más a detalle, ¿verdad?, de lo que involucra el mantenimiento o de lo que tengo que hacer yo en un mantenimiento de transformadores. Bueno, básicamente el mantenimiento periódico, como decíamos, es muy importante y normalmente nos va a ayudar a minimizar problemas en estos componentes. Este mantenimiento se puede programar en diversas etapas, y digamos aquí es mucho la recomendación, ¿verdad?, porque finalmente no hay una norma, digamos, completamente estricta que seguir, pero sí normalmente los fabricantes, las normativas, etcétera, nos dan muchas recomendaciones. En particular, pues estas son recomendaciones muy particulares de nuestros equipos, en los cuales se da, pues ese mantenimiento debe de darse, pues desde la primera etapa, que es la instalación. Después hay ciertas actividades que se recomienda realizar de manera mensual, otras de manera trimestral y otras de manera anual, e incluso puede haber actividades que se puedan pues algo así como en el caso de los automóviles, ¿verdad?, hacer sus servicios periódicamente, y algunas actividades mayores pues son recomendadas hacerse después de ciertos intervalos, puede ser cada 5 años o cada 10 años, etcétera, para poder mantener en este caso los equipos trabajando de manera adecuada. Por ejemplo, de una revisión mensual que es recomendada, ¿verdad?, es normalmente llevar un registro, ¿sí?, mínimo de las siguientes cantidades. Esto puede variar porque hay transformadores que van a traer accesorios adicionales, hay transformadores de potencia que pueden venir muy bien equipados con sistemas de monitoreo, etcétera, y hay otros que pueden venir de manera muy básica. Esto normalmente depende, ¿verdad?, depende mucho incluso de la capacidad del equipo. Normalmente en equipos pequeños, pues con un monitoreo mínimo es suficiente. En equipos mayores, y por la confiabilidad o por la posición en la cual se colocan dentro del sistema, sea necesario
necesario tener mantenimientos un poquito más estrictos o un nivel de monitoreo mayor. Entonces, bueno, pues esto puede depender, por eso lo ponemos como un nivel mínimo. Bueno, pues normalmente siempre tenemos que tomar en cuenta las condiciones de operación, es decir, llevar un registro de la temperatura ambiente, llevar registros de la temperatura del aceite, la temperatura de los devanados, monitorear pues la condición de carga, cómo está cargándose el transformador, cómo se está comportando, los voltajes de línea, que es básicamente revisiones que se pueden hacer muy fáciles en una bitácora, o actualmente pues ya es muy simple si compramos un multimedidor o algún monitor específico, pero si no existe y solamente tenemos nuestra instrumentación tradicional, no hay ningún problema, se puede llevar algún registro para ello. Ya un mantenimiento trimestral, ¿verdad? Lo que se recomienda es registrar, bueno, pues ya un poquito más a detalle, ¿verdad? No solamente lo anterior, sino también registrar niveles de aceite. Estamos hablando particularmente de transformadores sumergidos en aceite, ¿verdad? Registros de temperatura. Si el equipo cuenta con sistemas de bombeo forzado, es decir, un enfriamiento forzado por medio de bombas, pues revisar tanto las bombas como los indicadores de flujo, hacer una revisión de tuberías, conexiones. Algo muy importante que es que se debe de checar, pues es que el transformador tiene un sistema de enfriamiento, puede estar formado por radiadores o enfriadores, la contaminación, etcétera, pueden de alguna forma bloquear o disminuir las capacidades térmicas de transferencia de calor de estos dispositivos, es decir, una capa de polvo muy gruesa sobre un radiador, pues de alguna forma sirve como aislante térmico y hace que el enfriamiento se vea disminuido. Entonces se recomienda pues limpiarlos, ¿verdad? Limpiarlos para volver a tener esas características de disipación térmica con las cuales fue diseñado el equipo. Examinar los gabinetes de control también es algo muy importante. En forma particular, ¿qué puedo revisar en un gabinete? Bueno, pues aquí les pongo una lista de algunas recomendaciones, que es típicamente lo que puede llegar a suceder, ¿verdad? Revisar que los circuitos de control estén funcionando, que no haya una acumulación excesiva en caso de que se hayan perdido los empaques del gabinete y se haya introducido polvo, humedad, etcétera, pues hacer una limpieza. Que las piezas no estén bloqueadas, que no exista corrosión, el desgaste de contactos, conexiones flojas, partes sueltas, revisar el estado de las resistencias calefactoras, goteos, etcétera. Son actividades típicas que es recomendable realizar periódicamente precisamente para evitar que alguno de estos componentes pues llegue a fallar. Recordemos que pues, estos componentes, pues su función principal es, como lo indica, controlar, ¿verdad?, la operación de los sistemas auxiliares del transformador, tanto de enfriamiento como de monitoreo, como de medición, ¿verdad? Entonces, pues una falla en esto probablemente no sea una falla mayor, ¿verdad? Pero sí nos puede dañar, por ejemplo, el enfriamiento o la bomba ya no arranca y entonces eso sí afectaría, ¿verdad?, la operación del transformador en un momento dado. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta este tipo de situaciones. Esto es lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? El caso del sistema de enfriamiento, que puede ser en caso de transformadores pues de tamaño mediano, ¿verdad? Puede ser por medio de radiadores. En el caso de transformadores ya de gran capacidad, muchas veces se utilizan enfriadores, que son básicamente intercambiadores de calor. Pues en esos casos se recomienda evitar acumulaciones de materiales que impidan que el aire, ¿verdad?, que me sirve como medio de enfriamiento externo, pues me reduzca, ¿verdad?, las eficiencias térmicas, es decir, que me haga que el equipo se caliente más. Motores atascados, si es necesario, pues normalmente se recomienda limpiar. La recomendación general es limpiar únicamente con agua y con jabón. Tratar de evitar el uso de solventes, sobre todo por el tipo de pinturas que pueden llegar a dañarse, ¿no? Pero bueno, eso puede haber situaciones muy particulares en equipos que sí puedan soportarlo. Bueno, eso se tendría que revisar muy a detalle dependiendo del transformador. En este caso de transformadores grandes, pues también las bombas de enfriamiento, ¿verdad?, las bombas que me permiten, ¿verdad?, forzar la circulación de aceite para hacer todavía más eficiente el esquema de enfriamiento del equipo, es decir, hablar de lo que llamamos un enfriamiento forzado. Bueno, pues estas bombas normalmente son autolubricadas con el propio aceite del transformador,
¿sí? Pero bueno, pues sí se pueden detectar y corregir problemas como ruidos, diferencias entre los flujos de aceite, si se observa ahí que empieza a haber oscilaciones en los medidores de flujo. Se pueden monitorear las corrientes de fase para verificar que el motor pues, no haya tenido algún problema, sobrecalentamientos y sobre todo fugas y chequeo de las válvulas, ¿no? Que son revisiones normalmente rutinarias. Si nos vamos un poquito más arriba, ¿verdad? A un periodo mayor, que estamos hablando ya de periodos anuales, una de las partes fundamentales pues uno de los componentes fundamentales para la operación óptima del equipo, pues es el aceite. Alguna vez platicábamos de ello y decíamos que el aceite pues tiene 3 funciones fundamentales. Una es un excelente dieléctrico, me permite pues reducir las distancias, ¿verdad? Dieléctricas, sobre todo en los equipos de alta, ultra alta y extra alta tensión. Y también es un excelente medio para refrigerar, ¿verdad? Es un fluido que me permite, pues, de alguna forma extraer ese calor que se genera por las pérdidas propias del transformador y poder enfriarlo. Y finalmente, como punto número 3, también es un excelente medio de diagnóstico. Es decir, por medio del análisis del aceite, yo puedo de alguna forma inferir qué es lo que puede estar sucediendo dentro del equipo. ¿Sí? Normalmente una falla, un sobrecalentamiento, un arqueo, algún problema, ¿verdad? Una contaminación excesiva que pueda haber de manera accidental o por alguna situación de operación, bueno, puede ser detectada por medio de un análisis del aceite. Por eso es que normalmente se recomienda, ¿verdad?, que siempre, al menos, como dice por aquí en la normativa, al menos hagamos un muestreo del aceite para transformadores menores de 115, al menos realicemos un muestreo cada año, ¿no? Y algunos parámetros pues, que tenemos que monitorear pues involucran la rigidez dieléctrica, la tensión interfacial, la viscosidad. Entonces, todos esos parámetros, ¿verdad?, el factor de potencia del aceite, me van a permitir de alguna forma pues validar que la sangre del transformador, que es el aceite, ¿verdad?, dieléctrico, pues se mantenga en buen estado. Y algunas otras técnicas que platicaremos un poquitito más adelante, ¿verdad? Esta es una recomendación basada mucho en las normativas, digamos, es una recomendación también de nosotros, pero nos apegamos a la normativa y, por ejemplo, esto es lo que les comentaba, ¿verdad? En el caso de un transformador de 115 kV y menores, pues mínimo se recomienda hacer cada año. En el caso de transformadores de mayor capacidad, 230 o 400 kilovolts, hablando de tensiones, se recomienda hacer muestreos más pegados, es decir, hasta 6 meses o 3 meses en el caso de los de 400, es lo que la normativa recomienda. Y en muchas ocasiones también, ¿verdad?, pues si el transformador, pues depende también a veces de las políticas de operación de las empresas, si la empresa considera que es un activo muy crítico, si la empresa considera que es necesario, pues se pueden hacer hasta muestreos mensuales o semanales. Esto, bueno, pues afortunadamente con el uso de la tecnología o la ayuda de las tecnologías modernas, cada día se vuelve más sencillo, ¿verdad?, al uso de ciertos monitores que me pueden estar ayudando a facilitarme la vida, ¿verdad? Cuando en la norma se menciona lo que es condiciones especiales, nos referimos a casos en los cuales los transformadores llegan a operar, ¿verdad?, con sobrecargas, o cuando se detecta que el equipo tiene algún problema ya, digamos, detectado en su operación, pues normalmente vale la pena reducir ese tiempo de muestreo, ¿verdad?, para hacerlo más veces al año, para hacerlo más frecuente y de alguna forma pues, minimizar el riesgo que hay en el equipo. También cuando los equipos ya están llegando a sus condiciones, podríamos decirlo, de fin de vida útil, pues también a veces se recomienda, ¿verdad?, darles un poquito más de seguimiento para que no nos causen una sorpresa. Muy bien, hablando de valores límites también de los aceites, bueno, ¿cómo saber si el equipo está en buenas condiciones, el aceite está en buenas condiciones o no? Bueno, pues afortunadamente existen muchas reglas, existen muchas normativas que nos van ayudando y esas normativas nos dan valores de referencia. Este es un ejemplo de la norma para los aceites minerales, ¿verdad?, la misma que mencionaba yo acá, la J308, en la cual se pueden consultar pues cuáles son las recomendaciones, ¿verdad?, para cuando yo hago un muestreo de aceite, saber pues en base a esos parámetros que obtengo en laboratorio, si estoy dentro de los límites, si tengo que hacer algo más, si tengo algún problema de
ya cantado, etcétera. Bueno, pues para eso uso como referencia estas tablas, ¿no? En el caso de los transformadores de potencia, pues también ya es una cuestión muy natural hoy en día encontrarnos los fluidos alternos, que también hemos platicado en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Como son los aceites de origen vegetal o los famosos ésteres naturales. Entonces, las normativas pues ya comienzan a incluir también esto dentro de los parámetros, ¿verdad?, de referencia para los mantenimientos y los diagnósticos. Hay ciertas propiedades que sí cambian, es decir, algunas son muy similares entre los aceites minerales y los aceites vegetales. Hay ciertas propiedades muy particulares. Bueno, pues hay que consultar, por decirlo así, la normativa correspondiente. En el caso de la NMX J628, esta está dedicada, ¿verdad?, al mantenimiento de los aceites de origen vegetal o los famosos ésteres vegetales. Entonces hay que hacer referencia a la normativa correspondiente. Una técnica de diagnóstico que se puede decir que la técnica más conocida y más confiable que existe para detectar un problema potencial dentro de un equipo es el análisis de gases disueltos. Esto quiere decir que cuando el transformador está trabajando, ¿verdad?, las reacciones químicas que llegan a suceder dentro del equipo debido a un calentamiento, a una falla, a una descarga eléctrica, normalmente generan subproductos. Estos subproductos pues básicamente son de varios tipos, pero los más importantes son los gases que se llegan a formar. El nivel de gases y la relación a la cual se generan estos gases unos con respecto a otros nos sirve como una herramienta de diagnóstico que se ha desarrollado por más de 60 años, ¿verdad?, en la experiencia del uso de estos equipos, y afortunadamente se han generado reglas muy confiables, ¿verdad?, para determinar el estado interno del transformador sin tener que verlo hacia adentro. Es decir, aun cuando el equipo está operando, tomando una muestra de aceite, llevándola a un laboratorio, puedo medir los gases e inferir si existe algún problema interno. En este caso, pues esta técnica también ha evolucionado gracias al uso de las tecnologías modernas, ¿verdad? Y ya existen también monitores en línea, monitores que pueden realizar estas funciones sin necesidad de que yo esté tomando muestras y llevarlas a un laboratorio. Muchas veces, y por la confiabilidad de los equipos y por incluso estrategias propias de la empresa, ¿verdad?, que controla el equipo, y recomendaciones incluso muchas veces de los fabricantes, pues a veces es bueno corroborar. Entonces, normalmente cuando se tiene una detección de gases anormales en un monitor, pues se tiene que corroborar con alguna otra cosa, entonces se pueden hacer ambas, ¿no? Esta tablita también está basada en la normativa, ¿verdad?, viene mencionada por ahí en la norma, y básicamente habla de los niveles de gases típicamente normales, ¿verdad?, o típicamente que se producen en un transformador. Hay ciertos niveles que son hasta cierto punto normales. Arriba de esos niveles, pues hay ciertas estrategias, ciertas técnicas que deben de realizarse para investigar si realmente hay un problema potencial. Bueno, más adelante podemos dedicar una plática muy particular porque es un tema muy interesante y había que analizar todas las diversas técnicas que existen. Continuando con el mantenimiento, bueno, pues la inspección de boquillas también es algo bien importante. Normalmente se recomienda hacerlo también de manera anual. ¿Y qué debo de verificar aquí? Bueno, pues muestras de contaminación, descargas de arrastre, fisuras o roturas en la porcelana. Normalmente, cuando ya se hace una inspección anual, si es factible realizar, se recomienda, ¿verdad?, porque hay que desanexar el equipo, pues realizar pruebas de factor de potencia y capacitancia, que más adelantito platicaremos un poquito más de ellas. En el caso de los sistemas de enfriamiento, pues al tener bombas o un sistema más complicado, pues normalmente involucra válvulas. Normalmente hay que revisar estas válvulas básicamente por cuestiones de fugas, ¿verdad?, conexiones flojas, que los empaques no estén muy dañados, examinar las tuberías, ¿verdad?, y pues básicamente tener operando, digamos, el equipo, ¿no?, que es básicamente también una inspección recomendada. Algo que también se recomienda mucho, ¿verdad?, como una inspección mínimamente anual. Hay quienes lo hacen más frecuentemente, pero finalmente la recomendación es que mínimo al año se verifiquen las conectores, es decir, las conexiones de las boquillas hacia los conductores externos, pues verificar los pares de apriete, ¿verdad?, verificar pues si no están muy oxidados, en caso necesario ponerle pastas inhibidoras o todo lo que se recomienda normalmente para estas situaciones. Y una técnica también de mantenimiento
muy útil es la termovisión, es decir, por medio de equipos de termovisión, ¿verdad? Si existe una conexión floja, normalmente se manifiesta como un incremento en temperatura. Si yo hago un análisis termográfico, pues de alguna forma puedo detectar si hay un problema incipiente en esa conexión, que pues llega a ser más frecuente de lo que uno puede imaginarse. Muy bien, resumiendo un poquito, ¿verdad? Cuando hablamos del mantenimiento predictivo, ¿verdad? Que habíamos platicado de los tipos de mantenimiento, nos estamos refiriendo, como su nombre lo indica, a predecir o de alguna forma a tratar pues de evitar problemas potenciales por medio de ir revisando periódicamente, ¿verdad? El estado de los equipos. Entonces, todo esto que involucra el mantenimiento predictivo, pues involucra lo que platicábamos, revisión de los instrumentos de medición, ya sea de aceite, de temperatura. Si el equipo cuenta con otro tipo de monitores como monitores de gases o multimedidores, pues eso hace más sencilla la labor, pero sí es importante, ¿verdad?, ir de alguna forma registrando, guardando o llevando una estadística, ¿verdad?, una bitácora del comportamiento de todos estos parámetros, porque finalmente esos parámetros me van a permitir, ¿verdad?, revisar pues cómo se está comportando el equipo y de alguna forma, con un poco de experiencia, se puede visualizar si hay alguna tendencia que de alguna forma me indique si necesito hacer un mantenimiento mayor, como decíamos por acá, un mantenimiento basado ya en la condición del equipo, antes de que se degrade enormemente o antes de que se produzca una falla catastrófica, ¿no? Los análisis de aceite pues son parte de todo esto que estamos platicando, ¿verdad? Es muy importante, de ahí que hacemos hincapié. Los análisis físico-químicos y cromatográficos del aceite son fundamentales, ¿verdad?, para saber de alguna forma el estado del transformador, es decir, en un mantenimiento pues es algo casi obligado. Normalmente estas mediciones, estas comprobaciones, estos registros, este seguimiento se puede hacer aun cuando el equipo está energizado, es decir, no es necesario sacarlo de operación. No obstante, pues hay algunas otras cosas que podríamos ya entablar o meter dentro del rubro de los mantenimientos preventivos, en el cual pues sí es necesario ya realizar paros, que muchas veces también es bueno a veces realizarlo. Entiendo que a veces las políticas, la confiabilidad y lo que sea en el sistema pues no lo permiten, pero pues si se llega a programar o se llega a este tipo de situaciones, los mantenimientos como una inspección más a detalle, ¿verdad? Porque cuando esté energizado el equipo, pues quizás no me pueda subir yo a revisar las válvulas del Buchholz o las válvulas del tanque conservador porque están muy pegadas a la alta tensión. Bueno, yo necesitaré hacer una inspección completa, pero necesito desenergizar el equipo. Normalmente en este rubro pues entra también la prueba de las protecciones, verificar que los dispositivos las alarmas de los dispositivos de protección como son las válvulas de sobrepresión, el relevador Buchholz, relevadores de presión súbita, etcétera, funcionen de manera adecuada. Bueno, pues aquí se puede hacer este tipo o se recomienda hacer este tipo de situaciones. Y otra parte muy importante es las pruebas eléctricas, que es la siguiente etapa que vamos a platicar. Hay muchos tipos de pruebas. Finalmente, las pruebas eléctricas, mínimamente las pruebas que llamamos de rutina, ¿verdad? Más adelantito vamos a tener días próximos una plática que platicaremos un poquito más sobre pruebas especiales ya enfocadas al diagnóstico cuando ya tenemos algún problema muy particular o andamos buscando cuál es el problema particular en el equipo. Ya se puede hacer más pruebas, pero al menos estas que vamos a mencionar el día de hoy son de las pruebas recomendadas que normalmente se deben de hacer, ¿sí? Y se deben de hacer para tener de alguna forma una bitácora de referencia del comportamiento del equipo, ¿verdad?, durante su operación. ¿Qué pruebas son? Bueno, relación de transformación, resistencia de aislamientos, tanto de los devanados como del núcleo, la medición del factor de potencia, medición de la capacitancia, corriente de excitación, resistencia óhmica y el análisis o la evaluación de las boquillas, que también finalmente están relacionadas con la medición de sus parámetros principales, que son el factor de potencia y su capacitancia. Brevemente voy a platicar de cada una de ellas y algunos parámetros de referencia. Iniciamos con la relación de transformación. Básicamente es medir, ¿verdad?,
las vueltas, ¿verdad? Que las vueltas del transformador sean correctas. Normalmente es una prueba obligada en el momento de la aceptación de cualquier unidad, pero durante un mantenimiento pues me sirve para verificar que pues no haya un problema directamente relacionado con las bobinas, un cortocircuito o algún problema mayor, ¿verdad? La prueba se realiza, ¿verdad?, con un instrumento especial denominado el TTR. Y básicamente es un transformador patrón que me permite determinar, ¿verdad?, la relación que hay de vueltas entre los devanados primario y secundario. En el caso de transformadores con más devanados, bueno, pues contra el terciario, etcétera. Y finalmente, el criterio de aceptación es muy simple. Normalmente, digamos, ya está muy bien entendido a todo el nivel, a nivel internacional, nacional. Normalmente la tolerancia es de 0.5%, ¿verdad?, de ese valor con respecto a los valores nominales, ¿no? En el caso de que yo tenga valores de referencia, pues normalmente los valores medidos deben de ser igual, muy similares, ¿verdad?, a los valores que estoy teniendo de referencia. Esta sería la prueba de relación de transformación. La otra prueba es resistencia de aislamientos. Esta se hace, ¿verdad?, con un equipo denominado el Megger, ¿verdad?, que es básicamente para medir resistencias elevadas. Finalmente, la resistencia de aislamientos. ¿Por qué es útil? Bueno, pues porque esta resistencia propia del aislamiento, que normalmente es una resistencia muy grande, porque su nombre lo indica, es un aislamiento eléctrico, pero tiene un cierto valor de resistencia. Esa resistencia eléctrica es alta, pero se ve afectada por ciertos parámetros externos, como pueden ser la humedad o la contaminación. Entonces, el medir, ¿verdad?, esta resistencia y tener ciertos parámetros de referencia me permiten, pues, de alguna forma diagnosticar el estado, ¿verdad?, del aislamiento, ya sea el aislamiento mayor o aislamiento menor del transformador. Normalmente esta prueba también se simplifica a medir un índice que se denomina el índice de polarización. Básicamente es la relación, ¿verdad?, entre esa resistencia medida en 10 minutos contra la resistencia medida a 1 minuto. Es decir, la resistencia del aislamiento no es constante. Cuando yo pongo el instrumento y le aplico una cierta tensión, este valor de resistencia comienza a cambiar con el tiempo. El comportamiento, ¿verdad?, depende pues de las características propias del aislamiento, pero se ve muy afectado, ¿verdad?, por parámetros, como decíamos anteriormente, la humedad o la contaminación, de tal forma que pues normalmente esa resistencia debe de tener una tendencia hacia arriba, debe de ir creciendo. Como en el caso de la curva, observamos la curva A, que es cuando decimos, hacemos esa medición y obtenemos un aislamiento y decimos, bueno, este aislamiento está en muy buen estado. En el caso de la curva B, bueno, pues cuando la curva es muy plana, el aislamiento se duda, ¿verdad?, de su condición, y hay ciertos criterios. Este es el criterio que utiliza la IEEE, que es muy general y muy similar a los que utilizan otras normativas, en el cual se dice que arriba, ¿verdad?, arriba de 1.25, entre 1.25 a 2, esta relación, pues ya se considera aceptable, ¿verdad? Mucho mejor si es arriba de 2, pero si es menor de 1, ahí sí hay una situación de riesgo o hay una alerta, ¿no? Entonces es importante siempre que hacemos pruebas tener un valor de referencia. En el caso de la resistencia de aislamiento del núcleo, bueno, en el caso de los núcleos en los cuales la conexión a tierra es externa y se puede realizar esta prueba, pues también es válido realizarla, no todos los casos. Normalmente en equipos pequeños no es tan simple, porque los equipos pequeños, el núcleo siempre va aterrizado, pero normalmente el aterrizamiento es interno. Bueno, en las situaciones en las que se pueda realizar, pues se puede realizar esta prueba, y básicamente igual hay ciertos valores mínimos que se recomiendan, ¿verdad? Ahí les pongo la tablita para que los tomen en cuenta, y pues esos valores mínimos me sirven precisamente como referencia. El factor de potencia en devanados, bueno, básicamente medimos el factor de potencia entre las bobinas. Nuevamente es un parámetro muy importante para verificar el aislamiento. Este factor de potencia, que básicamente es la relación entre la corriente resistiva y capacitiva que tiene el aislamiento, ¿verdad?, tiene mucho que ver también con algunos problemas internos. También existen ciertas normativas que ya hablan, ¿verdad?, o ya me dan ciertos parámetros de referencia. En el caso de los aceites minerales, pues típicamente el valor de 0.5, ¿verdad?, lo conocemos muy a menudo, pero en el caso de los ésteres naturales, la propia
química, ¿verdad?, del aceite vegetal hace que el factor de potencia por naturaleza sea mayor. No quiere decir que esto sea malo, y esto pues ya está retratado, ¿verdad?, en toda la normativa. Por eso les pongo esa tablita tomada de la IEEE, y pues básicamente indica, ¿verdad?, que ese factor puede ser naturalmente mayor, pero eso no significa, ¿verdad?, que el equipo tenga un problema. Simple y sencillamente es porque el aceite es de otra característica. La capacitancia, que normalmente se aprovecha para medir al mismo tiempo que el factor de potencia, es un parámetro básicamente que tiene que ver con la geometría interna del equipo. Es un parámetro comparativo. La capacitancia depende, ¿verdad?, de la geometría. Si llega a haber un problema geométrico, es decir, si el transformador tiene un cortocircuito y se deforma, la bobina se mueve, bueno, pues la capacitancia es un parámetro que me puede decir, pues, si la condición, cuando le hice la prueba del transformador y yo sabía que estaba bien, y después le hago la prueba nuevamente y comparo esos valores y son iguales, quiere decir que nada se movió. Si hay ciertos movimientos, ¿verdad?, pues eso ya me va dando un indicio de que algo malo puede estar sucediendo. Muy bien. Corrientes de excitación, pues también es una técnica que se utiliza mucho en campo. Normalmente todas estas pruebas se hacen con el mismo equipo, con el equipo de medición de factor de potencia. También es una prueba comparativa en donde aplico un cierto nivel de tensión, ¿verdad?, en cada fase. Utilizo como referencia los resultados históricos, y en un transformador trifásico típicamente, ¿verdad?, es normal que los valores no sean exactamente iguales. La prueba normalmente se aplica con tensiones de 2.5 a 10 kilovolts, y cuando existen diferencias es algo similar al caso de la capacitancia. Normalmente es una prueba en la cual yo tengo parámetros de referencia de las corrientes de excitación cuando el equipo está bien, y después los comparo, ¿verdad?, contra estos parámetros para validar, ¿verdad?, el comportamiento que voy teniendo a lo largo del tiempo. ¿Qué puedo detectar con esta prueba? Pues muchas veces problemas del núcleo, problemas de cortocircuito entre bobinas, etcétera, ¿no? Es decir, más adelantito podemos platicar un poquito más de ello. La resistencia óhmica también es algo importante, también es una prueba comparativa. Normalmente es una prueba que se realiza en fábrica, se mide la resistencia propia de la bobina, y fuertemente, ¿verdad?, me sirve para verificar cuando existen falsos contactos o conexiones flojas. Típicamente en los cambiadores es muy acostumbrado realizar las famosas curvas B, en las cuales yo mido la resistencia óhmica en todas las posiciones del cambiador, y puesto que cuando voy de la posición de máximas vueltas a la nominal y luego regreso, en el caso de un cambiador bajo carga, y regreso de la nominal hacia mínimas vueltas, ¿verdad?, pues normalmente la bobina reguladora solamente entra, digamos, la bobina reguladora de la misma forma, solo de una manera suma vueltas y de la otra resta, pero eléctricamente se conecta en serie, por lo tanto la curva debe de ser básicamente simétrica. Eso normalmente ayuda a revisar que pues, los contactos del cambiador o los mismos conexiones eléctricas de los devanados pues sean adecuadas. La medición de factor de potencia en las boquillas también es un parámetro muy importante, ¿verdad? Normalmente también es una prueba que parte, ¿verdad?, de un cierto parámetro de factor de potencia de las boquillas, y después de ese parámetro se va haciendo comparaciones. Cuando existe un problema potencial dentro de la boquilla, contaminación o humedad principalmente, el factor comienza a incrementarse. En las normativas normalmente se menciona que cuando es arriba de 1.5 a 2 veces, pues ya es peligroso, ¿verdad? Estos factores de potencia pues pueden depender mucho de la construcción de la boquilla. También es una tabla de la normativa en la cual pues vemos, ¿verdad?, que el factor de potencia tradicionalmente para las boquillas que más utilizamos actualmente, que son las boquillas impregnadas de aceite o que tienen aceite mineral, ¿verdad?, para su operación, pues tienen un factor de potencia límite normalmente en 0.5. Sin embargo, en boquillas de nueva generación, como son las famosas boquillas impregnadas de papel impregnado con resina o las famosas RIP, ese factor de potencia también algo similar, es un poco más elevado por los materiales que se utilizan para su fabricación, pero esto no quiere decir que sea malo. Entonces hay que tomarlo como referencia. Normalmente el límite es de 0.85,
porque este tipo de boquillas tienden a tener por naturaleza un factor de potencia mayor. No quiere decir que eso sea malo, finalmente significa que están construidas de manera diferente. Igual, otro tipo de boquillas pueden tener factores de potencia hasta del 2%. Aquí lo importante normalmente es precisamente el tener registros, ¿verdad? Registros periódicos o frecuentes de esas mediciones para de alguna forma tener un parámetro de comparación. Hay muchos parámetros o muchos accesorios adicionales, ¿verdad?, que los equipos pueden contar, lo platicábamos hace rato. Cambiadores de derivaciones es una parte muy importante en los equipos de gran potencia, equipos de monitoreo de gas, equipos de boquillas, equipos de monitoreo de temperatura con fibra óptica, etcétera. Podríamos hablar de muchos elementos adicionales que se utilizan en los transformadores. Hablar de los aspectos particulares de mantenimiento de cada uno de ellos, pues nunca terminaríamos, y aquí lo que normalmente se sugiere es apegarse, ¿verdad?, a las recomendaciones particulares de los fabricantes, ¿no? Que básicamente ese es el punto importante. Muy bien, pues llegando prácticamente a la finalización de la plática, les podría decir que como conclusión, bueno, pues todos entendemos que la gestión de activos cubre el ciclo de vida del equipo y, bueno, pues debe de considerar diversos elementos, ¿verdad?, de todo este ciclo de vida, desde el diseño, cómo opera el transformador y el mantenimiento fundamentalmente, ¿no? También se deben de considerar el deterioro con el tiempo y algo que platicaremos más adelantito, que también es muy interesante, las opciones de modernización. ¿Qué puedo hacer? Pues si la tecnología va avanzando, ¿qué puedo hacer para, pues, estirar un poquito más, ¿verdad?, mi equipo y darle un poquito más de vida? Bueno, pues la tecnología me ayuda, puedo modernizar. Finalmente, el diagnóstico y monitoreo oportuno de los equipos da paso a una evolución en este proceso de gestión, ¿verdad? Y todo esto tiende hacia un mantenimiento predictivo, ¿verdad?, que básicamente lo que busco es hacer predicciones o hacer mantenimientos que estén muy basados o muy centrados, ¿verdad?, en la operación, en la condición de operación del propio equipo. Muy bien, pues digamos que por mi parte esto sería básicamente todo por esta tarde. Le voy a ceder la palabra al ingeniero José Carlos por si existe alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que hemos comentado. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu participación. Y si les parece, pasaremos a la dinámica de preguntas y respuestas. Luis Contreras pregunta: ¿el análisis de gases sueltos es lo mismo que una cromatografía de gases en el transformador? Sí, es correcto. Normalmente así se le conoce. Ok. Carlos Alberto Torres, ¿podría detallar el concepto del índice de polarización? O sea, ¿qué es lo que pretende averiguar esta prueba? Ok. El índice de polarización básicamente pretende averiguar la condición del aislamiento. Normalmente cuando es mayor de 1.25, entre 1.25 y 1.5, quiere decir que el aislamiento se encuentra en condiciones aceptables. ¿Qué sucede cuando existe una contaminación, cuando existe humedad en el aislamiento, cuando existe una contaminación por alguna otra cosa, polvo o alguna situación mayor, o una degradación propia que ya el aislamiento se esté quemando? Este índice de polarización va a tender a un valor menor. Es decir, esa curvita que presenté por ahí, que normalmente era de manera ascendente, en el cual cuando comienzo la medición al tiempo cero tengo un cierto valor y conforme va avanzando el tiempo el valor de resistencia se incrementa, es un comportamiento natural del aislamiento debido a las cuestiones que no vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad?, de las moléculas de polarización y todo lo que implica, ¿verdad?, digamos, toda esta situación de la teoría del aislamiento. Pero cuando yo tengo un aislamiento contaminado, ¿verdad?, esa contaminación hace que esa resistencia se mantenga prácticamente constante, es decir, que no suba. Entonces, cuando yo evalúo ese índice de polarización, me doy cuenta, ¿verdad?, si el aislamiento está en buen estado o tiene algún problema. Ok. Arturo Serafín Hernández, ¿la prueba de descargas parciales nos daría una idea del estado en que se encuentra un transformador? Sí, es correcto. La prueba de descargas parciales lo podemos clasificar como una prueba especial, una prueba ya más dirigida a localizar algún problema. Normalmente esta prueba
es recomendable cuando de alguna forma se intuye que el equipo ya tiene un problema. Claro, por cuestiones de mantenimientos rutinarios se podría hacer, normalmente todavía se considera como una prueba especial porque no es barata, es una prueba que requiere equipos especializados, ¿ah? Pero sí, efectivamente, si yo hago una prueba de descargas parciales en un mantenimiento rutinario, pues podría de alguna forma evaluar cierta condición del equipo. Es decir, todas las pruebas, algo que no mencioné, pero todas las pruebas son como un rompecabezas. Es decir, cada prueba ataca un componente particular del transformador y cuando yo hago una unión de todas estas pruebas, de alguna forma voy revisando, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo dentro del equipo. Entonces, la prueba de descargas parciales la voy a dejar un poquito más para la siguiente. Te invito a la siguiente presentación en la cual vamos a platicar un poquito sobre técnicas de diagnóstico, que ya son pruebas especiales que se aplican precisamente cuando ya se intuye o se sabe, ¿verdad?, que existe un problema potencial dentro del equipo y se quiere localizar o de alguna forma centrar, ¿verdad?, dónde está el problema. La prueba de descargas parciales puede ser muy útil en esas situaciones. Ok, gracias. Otra pregunta más de Adrián Loera. ¿Qué condiciones anormales afectan la vida útil de un transformador? Bueno, hay varias condiciones de las que te podría yo hablar. Una de ellas puede ser las sobrecargas, es decir, el transformador está diseñado para llevar cierta capacidad, ¿verdad?, cierta potencia, alimentar cierto tipo de cargas. Una condición que puede alterar su operación es que continuamente yo lo sobrecargue. Si yo tengo un transformador de 10 MVA y de repente le estoy metiendo 12 o mayor capacidades por necesidad o por lo que sea, pues esa es una condición que puede afectar la operación del equipo. Es una condición indeseable. Otra condición que te podría mencionar, tiene mucho que ver con esto, es que pues de repente, por ejemplo, el equipo llegue a presentar un problema en una tubería, llegue a tener una fuga en una bomba y por algún motivo, ¿verdad?, el proceso de operación de la bomba absorba humedad. Esa humedad empieza a ingresar dentro del aceite, entonces comienza a bajar las propiedades dieléctricas del aceite y a la larga, pues esto puede provocar una falla catastrófica. Es decir, son condiciones anormales de operación que si no detecto a tiempo, ¿verdad?, pues de alguna forma podrían llevarme a una situación crítica en el caso de la operación del equipo. Y así podemos mencionar algunas otras. Sobreexcitar el transformador, pues también es una condición anormal. Si es un equipo que se diseñó con ciertos parámetros y para cierto tipo de aplicación y de repente, ¿verdad?, vamos a poner un ejemplo, yo pongo a trabajar al equipo a alimentar cargas electrónicas que tienen un alto contenido armónico, por ejemplo. Bueno, pues a lo mejor la carga armónica en principio pues tiene la misma capacidad del transformador, pero los armónicos, ¿verdad?, que son componentes de alta frecuencia, ¿verdad?, o que son debidos a la distorsión en esas formas de onda de corriente y de voltaje que alimentan o que se están alimentando a la carga, van a producir calentamientos adicionales, van a producir problemas que van a llevar al transformador también a condiciones anormales, ¿no? Vale. Ok, gracias, Rodrigo. Otra más. Un ejemplo. Leonardo Rejón, ¿cuál es tu visión hacia el desarrollo de nuevos sensores? ¿En dónde hay oportunidades? Bueno, muy particularmente yo creo que en el caso del monitoreo, básicamente yo creo que el reto es más a que estos sensores sean más confiables y más duraderos en la vida de un equipo. Es decir, existen sensores ya muchos, ¿verdad?, para censar las características del aceite, medir las temperaturas de las bobinas, para medir los gases. Yo creo que uno de los puntos más importantes, más que desarrollar nuevos sensores, sería tratar de que esos sensores fueran un poquito más robustos en el tiempo. Y esto me refiero al hecho de que cuando hablamos de la vida útil, ¿verdad?, comparamos la vida útil de un transformador que dura alrededor de, como decíamos, de ahí 30 años o hasta 40, 50 años, y lo comparamos a veces con la vida útil de un componente electrónico, ¿verdad?, que a veces hablamos máximo de 10, 15 años, pues ahí es donde se ve un poquito la diferencia, ¿no?, que normalmente hay que estar haciendo actualizaciones. Entonces, ese sería un punto de vista muy personal. Yo creo que eso tendría que buscarse la forma de que esos equipos sean cada vez más robustos y medir, pues, de alguna forma más precisa. También, retomando tu pregunta,
una de las partes que sí se está investigando y que se está haciendo es que esos sensores sean más inteligentes. Es decir, que no solamente el sensor se quede con lo que está midiendo y mandarlo al operador y que el operador tome la decisión, sino que de alguna forma tengan un cierto grado de inteligencia para determinar si esa medida que están tomando o ese dato o esa medición, ese parámetro que tenemos, pues de alguna forma es significativo o tiene un impacto directo en la operación del equipo, basado pues en la condición previa o basado en las tendencias que se puedan estimar. Entonces, el desarrollar ese tipo de sensores inteligentes, que ya existen muchos ejemplos, es decir, podría hablar de muchos casos que he visto de este tipo de situaciones, pienso yo que ese es el camino a seguir actualmente. Ok, gracias, Rodrigo. Otra más, la última sería, para terminar a tiempo. Gerardo Estrada de Ternio, ¿qué condiciones hay con los transformadores que están expuestos a ambientes de polvo? Por ejemplo, en nuestro caso, una planta con continuo contacto de polvo ferroso al ambiente. Bueno, ahí básicamente lo que tendríamos que cuidar mucho es el acabado, en este caso, digamos, la pintura como tal, el recubrimiento que tienen el propio tanque. Si ese polvo es corrosivo, pues puede dañar, digamos, en este caso los radiadores, puede bloquear, si lleva enfriadores, no sé, si lleva ventiladores, pues puede bloquear. Entonces hay que tener cuidado con esas condiciones. Cuando son transformadores que van dentro, normalmente dentro, digo, me refiero que van dentro, no van a la intemperie. Normalmente las condiciones importantes ahí es el enfriamiento, porque todo ese tipo de condiciones, polvos excesivos o aparte de los daños que puedan provocar, ¿verdad? Que se corroa, por ejemplo, el radiador y se comience a oxidar y empieces a tener fugas, pues también es el bloqueo al sistema de enfriamiento como lo que platicábamos, ¿no? Y otra parte importante, pues también son las distancias eléctricas en el caso de los aisladores, ¿no? Si tengo boquillas, pues sí tengo que cuidar que esa suciedad o esos ambientes no sean excesivos, ¿verdad? Para que de alguna forma esa contaminación, pues de alguna forma disminuya las distancias de fuga y puedas tener un problema de un arqueo ahí involuntario, ¿verdad? En la parte externa, ¿no? Desde el punto de vista interno del equipo, pues no hay mucho problema, porque el equipo, al estar sellado, ¿verdad? Bueno, pensando que el equipo está bien y su sistema de preservación opera naturalmente, pues no va a tener mucho problema ni mucho impacto hacia la parte interna. Si es un equipo que se va a especificar, bueno, pues y sabemos que hay condiciones externas, ambiente medio complicadas, por llamarlas de alguna forma, ¿verdad? De este tipo de situaciones, pues a lo mejor hay que ponerlo muy claro en la especificación para que las terminales, por ejemplo, se compren terminales con mayor distancia de fuga, aunque digamos por el nivel de tensión se puede requerir un cierto tamaño. Bajo ciertas condiciones de alta contaminación, pues se recomienda tener terminales que tengan distancias de creep extra alta, ¿sí? Por ejemplo. Entonces son situaciones que normalmente es importante considerar al momento de la selección del equipo, y si no es al momento de la selección, bueno, pues a veces sí, ya cuando uno está trabajando y tiene ese problema, pues a lo mejor lo recomendado es hacer una revisión, y para eso existen las otras opciones que por ahí platicamos, ¿no? Se puede hacer una modernización, ¿ya? O un estudio para ver si es factible realizar algún cambio o alguna modernización. Ok, pues nuevamente muchas gracias, Rodrigo, por tu exposición en este tema tan interesante, pero sobre todo gracias a ustedes por su participación. Las preguntas que no sean respondidas, les pedimos nos ayuden reenviándolas al correo de nuestro ponente. Les recordamos, no olviden sus registros en la liga que hemos insertado en el chat de este evento. Les pedimos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Sin más que agregar, a nombre de IEM, agradecemos su presencia y esperamos verlos en la próxima ponencia. Que tengan buena tarde todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.